Nos encontramos presentando el quinto y último seminario del ciclo de seminarios interdisciplinarios organizados por el equipo de Infancia, Familia y Género del programa APEX Cerro de la Universidad de la República. El tema de hoy va a ser en relación a cuidados y género en contexto de distanciamiento y confinamiento social. Vamos a contar con la presencia de Karina Battiani. Karina es doctora en Sociología, secretaria ejecutiva de Claxo, profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, es integrante del Sistema Nacional de Investigación del Uruguay, asesora a varios organismos internacionales como son CEPAL, ONU Mujeres, OIT, es autora de numerosas publicaciones en torno a temáticas de bienestar social, género, políticas públicas, trabajo no remunerado y cuidado. Es un gusto para el programa APEX poder contar con Karina en el día de hoy. La idea es que luego de su exposición, que durará unos 30 a 40 minutos, hagamos una ronda de preguntas y comentarios que serán planteados en el chat, a los que luego les daremos lectura. Así que, bueno, nuevamente agradecer a Karina por la buena disposición de acompañarnos hoy y vamos a dar inicio entonces al seminario número 5. Bueno, muchas gracias, Luciana. Buenos días para todos, para todas. Realmente para mí es un gusto estar participando de este seminario, cuya temática me parece por demás interesante. Me refiero al ciclo, ¿verdad?, que están haciendo, que estamos culminando con esta sesión del día de hoy. Además, es un gusto también participar de esta iniciativa junto al programa APEX, que creo que realmente es uno de los programas de mucha incidencia de la Universidad de la República. Como decía Luciana, yo en estos momentos me encuentro al frente de Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y soy profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Sociología, donde desde hace unos cuantos años coordino un grupo de investigación, un grupo I+D, con apoyo de la CSIC, la Comisión Sectorial de Investigación Científica de nuestra UDELAR, Universidad de la República, que investiga justamente las temáticas vinculadas a género y cuidados, ¿sí? Lo que preparé para compartir con ustedes en el día de hoy tiene dos partes. Una primera, breve, trataré de que sea lo más breve posible, donde contextualizar esta cuestión del cuidado, es decir, entre otras cosas, responder la pregunta de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados, ¿sí? Y por supuesto su relación con el género. Y luego una reflexión o una serie de comentarios sobre la situación actual de la pandemia, el confinamiento, etcétera, y sus implicancias para este tema de cuidados y género. Antes de comenzar, decirles que, bueno, para la primera parte voy a utilizar una presentación que la voy a compartir ahora por la pantalla y que después con gusto se la puedo dejar a Luciana por si la quieren ver o lo que sea. Y que de todos estos temas, incluido la reflexión sobre las cuestiones de la pandemia, hay varios artículos que hemos escrito, sobre todo de la primera parte, sobre qué es el cuidado, qué implicancias tiene, las cuestiones del cuidado infantil. Hay una larga trayectoria de investigación en la UDELAR, en el grupo nuestro, sobre este tema, y que todos esos materiales, si ustedes entran, por ejemplo, en la página, si conocen el portal academia.edu, si no lo conocen, después les pongo en el chat ese portal. Y bueno, dentro de academia.edu, si me buscan por nombre y apellido, ojo que Battiani es complejo para escribir, hay que escribirlo bien, es el primer desafío de la mañana. Si ponen mi nombre allí, están prácticamente todas las cosas que hemos escrito sobre estos temas a texto completo, abierto, para que ustedes puedan después, si les interesa, profundizar, leer o lo que sea, ¿sí? El grupo nuestro realmente sobre la temática, además del cuidado infantil, ha trabajado muchísimo con investigaciones
para Uruguay, que están todas disponibles allí, además de, por supuesto, en la biblioteca de la facultad y demás, pero para que sepan, ¿sí? Entonces, empecemos. Primer desafío, voy a intentar compartir mi pantalla. Denme un segundo, acá está el archivo que quiero mostrar. Aquí, esto. Ahí vamos. Esperen que está en el final. Ahí. Y ahora pantalla completa, disculpen, pero acá. ¿Ahí ven? Sí, bien, correcto. Entonces, empecemos. Lo primero que les decía es situémonos en la cuestión del cuidado, ¿verdad? Y por qué esto es importante y sobre todo de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado. Lo primero que me gustaría plantearles y que quedó muy en evidencia y lo vamos a ver en un ratito en el contexto de la pandemia es lo que denominamos la crisis del cuidado, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una crisis del cuidado? Bueno, de algo tan sencillo como es la reorganización en simultáneo de dos aspectos de la vida social. El trabajo remunerado o el trabajo salarial, si quieren, aunque no remunerado no es sinónimo de salarial, pero no importa, para que lo entiendan. Por un lado, o sea, toda esa esfera del trabajo para el mercado, ¿sí? Y en segundo lugar, el trabajo no remunerado doméstico. Por decirlo de manera más sencilla, la reorganización del puertas adentro, ¿sí? De mi casa para adentro, y el puertas afuera, es decir, el trabajo que se hace generalmente para el mercado. Esta reorganización en simultáneo se dio con distintas velocidades, porque vemos cómo se ha modificado todo lo que tiene que ver con el trabajo remunerado, por ejemplo, la incorporación masiva a partir de la década del 50, del siglo pasado, por supuesto, de 1950, de las mujeres al mercado de trabajo y la participación en lo público, mientras que en el espacio puertas adentro se mantiene, ¿sí? La división sexual del trabajo y el ritmo o la velocidad de las transformaciones ha sido bastante más lenta. Entonces, digamos, dos esferas que se modifican a ritmos distintos y eso genera una crisis del cuidado. Crisis del cuidado, ¿por qué? Porque el cuidado se sostenía sobre la base de contratos o arreglos de género, obviamente de tipo tradicionales, que determinaban que quienes estaban a cargo de las tareas domésticas y del cuidado de los niños y de los dependientes, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, eran las mujeres. Pero no es lo mismo decir que las mujeres están a cargo del cuidado cuando están 24 horas en su casa sin trabajar remuneradamente que cuando empiezan a trabajar remuneradamente. Entonces, estas asincronías ponen en cuestión esos arreglos tradicionales sobre los que se basa el cuidado en nuestras sociedades. Y cuando digo nuestras sociedades, estoy hablando obviamente de Uruguay, pero este no es solo un problema de Uruguay, es un problema por lo menos de toda la región latinoamericana. Esta crisis del cuidado obviamente atenta contra las opciones y los derechos de las mujeres en términos de su incorporación al mercado de trabajo, en términos de lograr mayor autonomía económica y también de la posibilidad de alcanzar mayores niveles de bienestar en general, es decir, bienestar a nivel social. Además de esto, tenemos que sumarle el cambio demográfico que ustedes deben conocer, que aumenta la demanda de servicios de cuidado. ¿Por qué digo que aumenta la demanda de servicios de cuidado? Bueno, el cambio demográfico en Uruguay, que tiene muchas características, pero la más sobresaliente en términos de cuidados es el envejecimiento poblacional y por lo tanto el mayor peso de la población de personas mayores que sobre el final de su ciclo vital generalmente requieren también de cuidados. A eso le tenemos que agregar, también desde el punto de vista demográfico, las transformaciones en las familias.
familias que hoy son más pequeñas en cuanto al número de integrantes, más diversas en cuanto a su forma de integración, bueno, y un largo etcétera que no, ustedes quizás ya vieron esto en alguna sesión anterior, pero que hoy no me da el tiempo de desarrollar. Pero eso lleva a que al haber menos integrantes en las familias, también haya menos potenciales cuidadores o cuidadoras, ¿sí? Y también cuando analizamos los sistemas de protección social en general en Uruguay, y aún con las transformaciones que hemos visto en los últimos años en términos de densificación de la red de protección social, todavía apreciamos un rezago importante en cuanto a políticas que respondan a las necesidades de cuidado y aseguren el ejercicio, ¿verdad?, de lo que hoy en Uruguay es considerado un derecho, que es el derecho al cuidado. Recuerden que con la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados se reconoce el cuidado como un derecho en el Uruguay, es decir, desde 2010 en adelante. Eso para darles un contexto, ¿verdad? Y también, digamos, esta cuestión del cuidado no viene así de un repollo y no tiene nada que ver con otras discusiones. Para nosotras, cuando trabajamos esta cuestión del cuidado, lo relacionamos directamente con el bienestar social, ¿verdad? Con los problemas del bienestar social en nuestro país, en la región, en el mundo. Podemos ver que eso ha avanzado en general en nuestros países, por lo menos en términos de que esta temática está presente en las agendas públicas de los gobiernos de América Latina, aunque de manera muy heterogénea dependiendo del país que miremos. Y el otro punto importante es saber que en el cuidado aparecen otras dimensiones esenciales del desarrollo, no es algo así desconectado del resto, ¿verdad? Se conecta con derechos humanos, con protección social, obviamente con la desigualdad de género, con la desigualdad socioeconómica y podríamos seguir nombrando, pero les puse esa solamente para que tuvieran algunas dimensiones que impactan. Ahora bien, a esta altura ustedes se estarán preguntando, bueno, quizás hay gente que ya conoce de esta temática, pero quienes se están aproximando, bueno, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado? Hay muchísima literatura sobre este tema y por supuesto muchísima discusión en torno a la conceptualización de cuidado, tanta que me animo a decir que, digamos, hoy en día todavía el cuidado como nuevo concepto social, no como nueva realidad social, porque es más vieja que el agujero del mate, ¿sí? Pero sí como nuevo concepto dentro de la teoría social, todavía está en construcción. Yo les voy a presentar la definición con la que nosotras trabajamos, la definición con la que en estos últimos años, del 2000 en adelante, hemos estado realizando investigación en torno al cuidado, ¿sí? Por supuesto que esta definición no la inventamos nosotras, sino que nos basamos en toda la discusión, la bibliografía, las autoras dentro y fuera de nuestra región que han trabajado el tema. Principalmente esta discusión proviene de dos vertientes, la anglosajona y la francesa. No me meto en eso porque no nos da el tiempo, pero hay varias cosas que hemos escrito si les interesa profundizar allí. Entonces, ¿qué entendemos sobre el cuidado? Primero que nada decimos que el cuidado es la acción de ayudar a un niño, niña o una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana, es decir, en las tareas que se necesitan cotidianamente para el bienestar de las personas, distinguiendo la población infantil y las personas dependientes por alguna otra razón, por ser mayores, por tener alguna discapacidad o por lo que sea. Entonces, esa es la primera definición, que por cierto, es una definición desde este grupo de investigación, pero que la toma luego la política pública, es decir, lo que hoy se conoce como el sistema de cuidado. Si ustedes van a ver cómo define y conceptualiza el cuidado, toma esta definición. Decimos además que el cuidado tiene tres grandes dimensiones, tres grandes facetas, ¿verdad? En primer lugar, una cuestión material, ¿sí? El cuidado material, que para nosotras implica un trabajo muy sencillo. Todas las actividades de cuando tengo que cuidar a un niño, que es el tema de o niña, ¿verdad? Que es el tema de la conversación de hoy. Bueno, todas las actividades que hay que hacer, alimentarlo, bañarlo, en fin, todas las actividades, esa es la parte material, trabajo.
pero también tiene una dimensión económica que implica un costo. Me hago cargo de alguien, eso tiene un costo directo desde el punto de vista económico. Creo que es muy fácil de ver esa dimensión. Y finalmente una tercera dimensión más asociada a una dimensión, digamos, afectiva, que es el cuidado psicológico, ¿verdad? Que implica un vínculo afectivo, emotivo, sentimental, todo lo que tiene que ver con sentimientos, emociones, afectos que se ponen en juego en la relación de cuidado, madre-hijo, padre-hijo, hija, ¿verdad? O la relación que sea. Entonces decimos que cuidar implica un trabajo, un costo y un vínculo afectivo, o lo que es lo mismo, implica una dimensión material, económica y psicológica. Pero no termina allí. Decimos también que el cuidado puede ser realizado de dos maneras diferentes, una vinculada a una forma, digamos, honoraria, benéfica, por lo tanto no remunerada, ¿sí? Generalmente realizada por parientes en el marco de la familia, y otra forma que es remunerada, realizada dentro o fuera de la familia. Entonces decimos, tenemos tres dimensiones, dos formas, para decirlo más sencillo, pago y no pago, ¿sí? Pero a su vez, dos ámbitos que van a marcar mucho la naturaleza de la actividad del cuidado. Dos ámbitos que es dentro o fuera de la familia, ¿sí? Entonces, tres dimensiones, dos formas, paga, no paga, y dos ámbitos, adentro o afuera de la familia, lo estoy diciendo de la manera más sencilla posible. Obviamente que todas estas formas se van a combinar entre sí, y eso es lo que va a marcar la especificidad del trabajo de cuidados, de la relación de cuidados, ¿sí? Si se da de manera paga, dentro o fuera de la familia, de manera no paga, también dentro o fuera de la familia, etcétera, etcétera. Ahí aparece el siguiente elemento de esta definición de cuidado, y es que una característica esencial del cuidado es que es relacional, es decir, se establece una relación, ¿sí?, entre quien cuida y quien es cuidado. Y acá no importa si es dentro o fuera de la familia, si es pago o no pago, la cuestión relacional, la perspectiva relacional atraviesa la relación de cuidado. Hasta allí, más o menos, lo simplifiqué un poquito, pero más o menos la definición de cuidados con la que nosotras trabajamos, que tiene razones de ser esta definición, que después, si les interesa, en la parte de preguntas podemos profundizar. ¿Qué es lo que sabemos en el caso de Uruguay y también de América Latina? Que esencialmente esta actividad es realizada por mujeres, sea que se mantenga dentro de la familia o sea que se exteriorice por medio de prestación de servicios, ¿verdad? Es decir, afuera de la familia, pago con servicios, siempre quienes cuidan en su mayor proporción son mujeres, ¿sí? Esto nos lleva a decir, bueno, cómo está organizado socialmente el cuidado en nuestro país y en la región. Es muy fácil, digamos, o mejor dicho, se puede resumir de manera muy fácil toda la investigación que hay en torno a estos temas. Primero decir que, bueno, si hablamos de la región, encontramos mucha heterogeneidad dependiendo de los distintos países que tienen fortalezas y tradiciones disímiles en varias dimensiones. Pero hay algo que es común y que por supuesto se aplica para el caso de Uruguay, y es que en general la organización social del cuidado en toda nuestra región latinoamericana es una función principalmente de las familias, es decir, se sigue considerando algo que las familias tienen que hacer. Y mucho cuidado con esta afirmación, porque cuando decimos las familias, en realidad estamos diciendo las mujeres dentro de las familias, ¿sí? No es que son la familia, no es una entelequia, está compuesta por integrantes, y cuando vamos a mirar cómo se distribuye esta actividad del cuidado al interior de las familias, lo que encontramos, y ahí tenemos las encuestas de uso del tiempo, por ejemplo, que nos muestran esto, es que son las mujeres las que están realizando esta tarea. Entonces, tenemos formas tradicionales que sustentan la organización del cuidado basada en el trabajo de las familias y en el trabajo doméstico remunerado, léase
trabajadoras domésticas, empleadas domésticas, ¿verdad?, que cumplen estas tareas, o en redes familiares y redes sociales de apoyo. Pero en todos esos casos, no remunerado por parte de la familia, remunerado por medio de contratación de personal doméstico, redes familiares o redes sociales de apoyo, la constante es que a quienes encontramos allí son siempre mujeres, ¿sí? Por eso decimos el trabajo de cuidado está feminizado. Además, hay una gran desigualdad, que no vamos a profundizar hoy, pero que está muy estudiada para el caso de Uruguay, tanto desde el punto de vista de género, ¿verdad? Tanto entre los hogares como entre las generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente no es lo mismo cómo se organiza el cuidado en hogares que tienen mayores recursos que los que tienen menos recursos, y en función también de la composición de esos hogares. La conclusión a la que nosotras llegamos con los estudios que están realizados para esto es que los arreglos actuales, la forma de organización social del cuidado actual, potencian las brechas de desigualdad. No solamente las brechas de género, sino también las brechas de desigualdad socioeconómica. ¿Por qué? Porque encontramos, como dije antes, una protección social que en realidad, más que proteger, desprotege desde la perspectiva del cuidado, y ahí ya podemos ir pensando en lo que voy a hablar ahora en 2 minutos, sobre cómo se vio esto en el marco de la pandemia, ¿sí? Más que proteger, hubo desprotección en términos de la cuestión del cuidado, porque hay un acceso desigual a la poca, todavía, en el caso de Uruguay, oferta pública, ¿sí? La oferta pública de servicios de cuidado infantil, sobre todo para los niños menores de 3 años, obviamente, porque después ya empieza la obligatoriedad, ¿eh? Tenemos que aprender a distinguir esos tramos de edad, es poca, y la oferta de mercado que hay es para quien la puede pagar, ¿sí? Entonces hablamos de esos círculos viciosos del cuidado que reproducen desigualdad. También, cuando uno estudia, y esto lo hemos hecho para el caso de Uruguay, algunos servicios públicos de cuidado y algunos servicios comunitarios de cuidado, lo que encuentra es que a veces esa oferta en términos de su calidad es, bueno, de escasa calidad, en comparación sobre todo con los servicios que presta el mercado. Entonces, para decirlo muy sencillo, decimos muchas veces el servicio público es pobre y para pobres, y el cuidado del mercado es de mayor calidad, pero solo para quienes lo pueden pagar en términos de las prestaciones que se da. ¿Qué es lo que se plantea? La necesidad de llegar a una corresponsabilidad social en los cuidados, es decir, entender, como lo hizo Uruguay, que el cuidado es un derecho y que cumple funciones esenciales para el desarrollo y para el bienestar individual y colectivo, y que por lo tanto tiene que ser visibilizado, revalorizado y redistribuido entre los distintos agentes que proveen el bienestar. Ustedes deben conocer que por lo menos en la literatura del bienestar social se reconocen 4 agentes prestadores de bienestar: Estado, mercado, familias y comunidad. Entonces la idea es la redistribución entre esos 4 agentes que proveen bienestar. Sin duda que las familias tienen un papel allí, pero no deben ser, como son hoy, casi que las únicas proveedoras de cuidado, sino que se dé esa redistribución para llegar a estos modelos de corresponsabilidad, tanto a nivel micro, es decir, entre varones y mujeres, en los distintos hogares que conforman el Uruguay, como a nivel macro entre estos 4 proveedores, agentes, o como ustedes le quieran llamar, del bienestar: familias, Estado, mercado y comunidad. ¿De acuerdo? Aquí lo que se plantea entonces es esta necesidad de redistribuir, revalorizar y reformular los cuidados. A mí me gusta llamarle a esto el desafío de las 3 R's, ¿sí? Redistribuir en términos, como decía recién, de entender que esta es una responsabilidad colectiva y no una responsabilidad individual, y que debe ser un derecho y un acceso universal a los cuidados dignos para todos y para todas. Revalorizar implica entender la importancia que tienen los cuidados como trabajo. Eso
algo quedó claro en esta situación que estamos viviendo ahora, y reformularlo, romper esa asociación de los cuidados exclusivamente con la feminidad y con la familia como que fueran los únicos ámbitos posibles de prestación o provisión de cuidados. Una breve referencia, no me detengo ahí porque ya, si no, no me va a quedar tiempo para la segunda parte, a las políticas de cuidado, porque es algo que estamos discutiendo todo el tiempo hoy en día, ¿sí? Cuando uno hace un paneo muy rápido a nivel de las experiencias internacionales, se habla de 3 tipos de políticas de cuidado. Yo agrego 2 más, pero esas las veo ahora. Las 3 que se reconocen en la literatura internacional y que hay mucho para leer sobre esto son las políticas de tiempo, ¿verdad?, que plantean la compatibilidad entre lo familiar y lo laboral, ejemplo, las licencias, pero no son las únicas, la flexibilización de los tiempos de trabajo, el teletrabajo, tan en boga hoy en día, etcétera. Segundas, servicios, prestación de servicios, servicios públicos, servicios mercantiles, servicios comunitarios, distintos tipos de servicios que atiendan las necesidades de cuidados. Tercera, que se reconoce a nivel mundial, las prestaciones, que si quieren se los digo en un lenguaje más llano, los vouchers, ¿sí? O la prestación de servicios monetarios, es decir, entregar dinero para que los hogares, las familias resuelvan, por medio de la compra de servicios o de la forma que sea, sus problemas de cuidado. Yo digo, estas 3 son las que están en toda la literatura. Yo agrego 2 más, porque analizo esta cuestión del cuidado desde el punto de vista de género. Y digo, bueno, las políticas de cuidado además tienen que apuntar a la redistribución de roles, es decir, a romper la división sexual del trabajo de tipo tradicional que tenemos en nuestras sociedades. Política de redistribución de roles, obviamente entre varones y mujeres, promoviendo, por ejemplo, la paternidad responsable, promoviendo el tiempo para cuidar de madres y padres, cuestionando los mandatos tradicionales de la masculinidad, etcétera, etcétera. Y después, en quinto lugar, agrego otra más que digo, bueno, cuidado también, cuando uno desarrolla políticas de cuidado en los países, lo que está ocurriendo en Uruguay, aparecen nuevos sectores y nuevos sectores de ocupación y sectores de empleo, ¿verdad? Y de formación. Bueno, tenemos que asegurarnos que esos empleos y esa formación sean efectivamente de calidad, profesionales, se valoricen social y económicamente, para no repetir errores del pasado, como por ejemplo errores asociados al trabajo doméstico, que siempre estuvo, el trabajo doméstico remunerado, ¿verdad?, que siempre fue el último orejón del tarro, malos salarios, ausencia de regulación laboral, de formalización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas serían como las 5 grandes políticas que hay, que nos plantean desafíos transformadores, y ahí engancho ahora sí con la situación que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Cuando hablamos de esta cuestión del cuidado, efectivamente estamos cuestionando para transformar, ¿sí?, la construcción social y cultural de los roles y de los espacios de género, que se caracterizan hoy por ser injustos y colocar a la mujer en una posición de subordinación, etcétera, etcétera. En segundo lugar, se pretende también cuestionar y transformar la división sexual del trabajo de tipo tradicional, que es la que está en el origen de muchas desigualdades sociales, políticas, económicas, etcétera. También se pretende transformar la participación de los varones y la idea de la masculinidad, la participación de los varones en las tareas del cuidado y en las tareas domésticas en general. Y se pretende cuestionar y transformar esa noción del trabajador ideal como aquel trabajador que no tiene, parece, como diría una autora española, un champiñón, un hongo, ¿verdad?, que parece que crece ahí y no tiene responsabilidades familiares y surge de la nada. Bueno, eso no es así, ¿verdad? Ese tipo de trabajadores no existen. Y asimismo se cuestiona y se pretende transformar la matriz de provisión del cuidado. Entonces, esperen un poquitito, ahí terminé de compartir. Este punto es lo que en definitiva, estos desafíos transformadores, es lo que nos lleva a la
segunda parte, que va a ser un poquito más breve, vinculado a esta temática de la pandemia, ¿verdad? A ver, ¿qué ocurrió con esto de la pandemia en nuestros países? ¿Qué es lo que se vio más transformado en todos nuestros países? La vida cotidiana, ¿sí? De un día para otro eso se cambió completamente. Obviamente, siempre cuando hacemos este tipo de afirmaciones, tenemos que tener claro que las repercusiones de esas transformaciones no son las mismas en función de los niveles de ingreso o de los niveles, la clase social de los hogares que estemos analizando. Esta crisis desajustó nuestros modelos de vida, a los que estábamos acostumbrados y acostumbradas, y puso, desde mi punto de vista, muy en evidencia lo que desde los estudios de género y del feminismo venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Que hay que considerar para pensar o repensar un proyecto que tenga la vida en el centro, no el mercado, sino la vida en su sentido amplio, la vida de las personas, la vida en general en el centro, y entender que todos y todas somos interdependientes. Fíjense esta palabra que estoy utilizando y relaciónenla con el concepto de cuidados que les di hace un ratito, ¿verdad? Aquella idea de lo relacional y por lo tanto la interdependencia que se establecen en esa idea relacional del cuidado. Con la propagación de este virus y con las medidas que en general se han tomado en nuestros países, en el caso de Uruguay, con esto del aislamiento social, ¿verdad? El confinamiento, aunque no obligatorio, voluntario, y con la idea de el teletrabajo cuando es posible, se puso para mí en evidencia uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad, que son los cuidados. Como dijimos, las personas necesitamos de estos cuidados para sobrevivir, y la pandemia hizo evidente que los cuidados son indispensables para sostener la vida. Pensemos que fue lo único que no paró, no ahora que estamos en fase ya de salida, sino al inicio, en esas 2 primeras semanas de marzo, ¿verdad? Donde se paró prácticamente toda la actividad, menos los cuidados, ¿sí? Los cuidados que, como dijimos hasta hace un rato, eran absolutamente, en muchos casos, invisibles, y adquirieron una visibilidad central, que es en definitiva la importancia que tienen para las sociedades y para nuestras economías. A pesar de que, digamos, a nivel de las políticas, en muchos casos no se los considera y se siguen tomando como algo, digamos, como algo invisible, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió en nuestro país, al igual que en la región? A ver, sabemos que en general las mujeres realizamos cerca del 80% del trabajo de cuidados no remunerado, y que somos una gran mayoría de quienes estamos también, como dije antes, en el trabajo de cuidados remunerado, es decir, aquel que se presta a cambio de un salario. En definitiva, toda la temática del cuidado sigue estando en manos de las mujeres. Ahí podrían consultar los últimos datos que tiene la CEPAL al respecto, que son en los que me baso para hacer esta afirmación. ¿Qué medidas se propusieron para enfrentar la pandemia? Como dije, el aislamiento en entornos domésticos y el que cada uno buscara soluciones individuales en los entornos familiares para resolver la cuestión del cuidado. Soluciones individuales que obviamente van a estar mediadas por los recursos que cada hogar tenga. Es evidente, ¿verdad? Si yo estoy sola a cargo de un niño pequeño, mis recursos van a ser menores que si formo parte de un hogar más amplio, si tengo mayores recursos como para, por ejemplo, tener alguna prestación a domicilio de cuidados. Entonces, esa fue otra vez un volver al puertas adentro, es decir, cada hogar resuelva sus problemas de cuidado como pueda. Y ese cómo pueda está demostrado en todos los estudios que se han hecho, que lo único que hace es reproducir la desigualdad. Esto debemos además sumarlo a todo el tema de la explosión del teletrabajo, ¿verdad? La idea de que
quienes pudieran, y estamos hablando de aquellas personas además que trabajan en el sector formal de la economía, tienen un ingreso supuestamente asegurado, se quedaran en sus casas a teletrabajar, pero junto a la idea también de que se detienen los servicios de cuidado, es decir, los centros de cuidado, los jardines, las escuelas, pararon. ¿Alguien se hizo la pregunta cómo es posible teletrabajar en tu casa con la presencia de niños menores, pequeños? ¿Cómo se concilian, cómo se articulan esos espacios? Bueno, eso llevó realmente a situaciones de mucho estrés y mucho desborde por parte de las mujeres que se encontraban en esa situación, ¿sí? En ninguna de las medidas que se propuso asociadas al teletrabajo se contempló esta situación de los cuidados. Se volvió, en definitiva, a un producto de la emergencia sanitaria, sin duda, ¿verdad? Pero a una situación de coexistencia, como previo a la revolución industrial, ¿verdad? De coexistencia del espacio productivo, teletrabajo, con el espacio reproductivo, el espacio doméstico, pero sin tomar medidas para que ambos espacios pudieran funcionar. Además de eso, hay que preguntarse desde el punto de vista de género también, ¿qué pasa con la enorme cantidad de mujeres que estaban o bien en sectores que fueron muy afectados por la crisis sanitaria desde el punto de vista económico, sector servicios, hoteles, gastronomía, etcétera, donde la mano de obra femenina es muy, muy importante y que muchas de ellas perdieron sus ingresos o los vieron reducidos a su mínima expresión, y las mujeres trabajadoras informales, que son muchas también, ¿sí? En Uruguay quizás mucho menos que en otros países de América Latina, pero es un tema que todavía en nuestra región está muy presente. ¿A quién se le puede ocurrir que esas mujeres pueden confinarse, pueden quedarse, el quédate en casa, como se decía, de manera voluntaria? Es absolutamente imposible en la medida que se pone en cuestión su sobrevivencia en la necesidad de buscar bueno, ingresos, ¿verdad? Alternativas para tener a nivel cotidiano ingresos que aseguren la sobrevivencia de su familia, de sus hogares. Entonces, creo que esta crisis lo que ha hecho es, evidentemente, colocar, por lo menos hacer visible, podemos decir que una externalidad positiva de la crisis es colocar y hacer visibles para muchas personas, para muchos actores que no visibilizaban esta cuestión del cuidado, bueno, hacerlo visible. No se puede, digamos, ocultar la importancia que tiene, porque es algo que estalló en nuestras casas frente a esa obligación del confinamiento y de seguir o teletrabajando o procurando salir para conseguir ingresos para sostener económicamente esos hogares. Por ese lado, quizás sea también una oportunidad esta crisis que estamos viviendo para reafirmar y pensar la idea de tener políticas públicas para las 3 R's que dije antes, para reconocer, redistribuir y reformular el trabajo de cuidados y promover un cambio en la división sexual del trabajo actual. Además, a futuro, tenemos que pensar que esta crisis también puede tener una consecuencia no menos importante, que es cómo van a continuar luego las mujeres en el trabajo productivo en igualdad de condiciones respecto de los varones, tanto durante la crisis como después, ¿verdad? Porque como vemos, toda esta crisis sanitaria y las medidas que se han tomado tienen un impacto diferencial, un impacto mayor sobre las mujeres que sobre los varones. Bueno, cómo esto se va a ver reflejado en el post-crisis, en el post-pandemia, en términos también de la realidad del mercado de trabajo, y otra vez considerando que además los sectores en los que participan las mujeres mayoritariamente en el mercado laboral van a ser
los más afectados. Entonces ahí surge una pregunta, bueno, ¿cómo se va a abordar por parte del Estado estas consecuencias, tanto desde el punto de vista de la pérdida de empleo en sectores feminizados, como por la sobrecarga de cuidados? Allí me parece que la única respuesta que podemos encontrar, respuesta efectiva, es nuevamente apelando a la idea de instituciones universales, de instituciones, perdón, están tocando bocina aquí, de instituciones universales, de instituciones públicas, de instituciones gratuitas. En definitiva, la idea de los espacios asociados a lo común, a las políticas públicas, a la responsabilidad colectiva, entendiendo al cuidado como un derecho y, por lo tanto, el Estado, en la medida que es un derecho, con la obligación de garantizar el acceso a ese derecho. Sin duda que esta pandemia ha puesto digamos, sobre la mesa las limitaciones del modelo actual, del modelo económico actual que tenemos en términos de la temática del cuidado y también las fallas de los sistemas de protección social y del régimen de bienestar en general, ¿sí?, que tenemos en el país, y de la organización del cuidado más en particular, en la medida que no se previó en las medidas que se tomaron ninguna solución para estas situaciones de cuidado. O dicho de otra manera, la solución ha sido la de siempre: recurrir a las mujeres y a su capacidad de adaptación y readaptación en situaciones de crisis para solucionar individualmente esta situación del cuidado, también contemplando bueno, su inserción en el mercado de trabajo y todas sus demás actividades. Esa es una solución que conocemos hace mucho tiempo. Se sabe, ¿verdad?, que en momentos de crisis se toma tanto el tiempo como las actividades de las mujeres como que fueran un chicle o algo que se puede estirar y adaptar para responder a la crisis. Pero ese tipo de soluciones no hace más que aumentar y reproducir las desigualdades sociales y de género. Bueno, por ahí van las reflexiones iniciales, y quedo atenta a lo que ustedes determinen. Gracias por escucharme y disculpen si hablé un poquito más de lo previsto. Bueno, Karina, te agradecemos mucho por tu exposición. La verdad que aporta mucho como para seguir pensando en esto que decías, de cómo también ha cambiado la vida cotidiana, precisamente, y cómo existe una multiplicidad de problemáticas que atraviesan que atraviesan el género, que tienen que ver con la clase social, que tienen que ver bueno, con el diálogo de tener que resolver los cuidados como una responsabilidad individual, cuando en realidad tiene que ser una responsabilidad de varios actores involucrados. Pero bueno, te agradecemos mucho por tu exposición y quedamos abiertos a que planteen comentarios, preguntas. A ver. Acá hay una pregunta que dice: ¿se puede decir que la medicalización de la vida de las mujeres a cargo de los cuidados se ha profundizado en esta situación actual? ¿Dijiste la medicalización? La medicalización. Uh-huh. ¿Querés que vaya contestando o hay más preguntas? A ver, creo que esta sí, es la única pregunta. Ok. A ver, no hay para esta situación en concreto todavía evidencias empíricas, no hay estudios que yo conozca, quizás hay alguno que no conozco, que diga que aumentó esa medicalización o que hubo algunos cambios allí. Lo que sí hay son cosas anteriores que muestran que justamente estas dobles o triples jornadas que cumplen las mujeres, jornada para el mercado de trabajo y jornada de cuidados, que la pandemia
lo muestra, pero esto no es de ahora, ¿eh? La última encuesta de uso del tiempo en el Uruguay te dice que para las mujeres que tienen hijos menores de 4 años, menores de, sí, hasta 3 años, cuidar esos hijos equivale a 40 horas semanales de tiempo. 40 horas semanales es lo que la OIT define como una jornada laboral full time o tiempo completo, ¿sí? Ese es el dato que tenemos. Entonces esto no es de la pandemia, es de mucho antes. Toda esta cuestión, por lo tanto, de doble jornada, donde cuidar un hijo chiquitito te lleva 40 horas y además de eso hay que trabajar para el mercado, porque la tasa de la PEA, lo que se llama la PEA femenina, la población económicamente activa femenina en Uruguay, hace mucho tiempo que es alta y es de las más altas de América Latina, bueno, genera situaciones de estrés, de sobrecarga, de burnout, como le gusta llamar a alguna gente en inglés, ¿verdad? Por el término en inglés, etcétera, etcétera, y eso, bueno, termina en algunos casos con medicalización o con consumo de psicofármacos y demás. El equipo de Alejandra López, en la Facultad de Psicología, el equipo Género y Salud, creo que se llama, disculpen, yo soy de terror para recordar los nombres, con suerte me acuerdo del de mi equipo, ha escrito y ha mostrado algunos estudios sobre esto, ¿verdad? Y sobre todo vinculado al consumo de psicofármacos y demás, por el desgaste de las mujeres en esta doble jornada. Así que allí hay evidencia. Concreto, si eso aumentó o no en la pandemia, yo no conozco datos todavía, pueden existir, pero yo no los conozco. Bien. Hay otra pregunta que dice, Karina, ¿podés hacer una reflexión acerca de la invisibilización de la comunidad trans en el cuidado? Sí, claro, es una invisibilización tal cual y no está presente, salvo en algunos estudios puntuales cualitativos. La invisibilización es grande, sí hay antecedentes a nivel internacional, ¿verdad?, que han estudiado estos temas. En Uruguay es un tema que todavía no se ha abordado. Desde el punto de vista estadístico, es difícil la captación de datos allí por la magnitud. Ustedes saben que para tener datos en un fenómeno estadístico tiene que tener una representación significativa en la población. Eso, o sea, en las estadísticas generales, no tenemos datos y no se han hecho estudios específicos. Habría que abordarlos sin lugar a dudas. Es una materia pendiente. Luego hay otra pregunta que dice, ¿se sabe qué va a pasar con el sistema de cuidados como tal? Porque he visto varias denuncias en estos momentos de usuarias con hijos, hijas con discapacidad, que debido a sus condiciones de salud no los mandan a la escuela y se les iba a retirar la prestación por lo mismo. Sí, hay una gran preocupación sobre el sistema de cuidados que sin duda es algo diferencial del Uruguay. Es el único país en América Latina que tiene un sistema de este tipo y fue un gran trabajo en conjunto entre, bueno, el sistema académico, básicamente la Universidad de la República, el sistema, digamos, de política pública, o sea, los gestores, hacedores, como se dice también, de política pública, y la sociedad civil, ¿verdad? Realmente es muy interesante la experiencia del sistema de cuidados en Uruguay, más allá de las críticas que se le puedan hacer, no de ahora, sino estoy hablando, digamos, las críticas que se puedan hacer en los 10 años de funcionamiento que tiene, de algunos elementos inacabados todavía. Hay una preocupación actual porque lo que se sabe es que hubo un recorte presupuestal, por lo tanto eso se va a traducir en un recorte a nivel de las prestaciones, y en concreto lo que pregunta esta persona, Noelia creo que es, eso no debería, no debería ocurrir, eso que tú estás planteando en la pregunta, porque específicamente en la medida que todavía la asistencia no es obligatoria, se aclaró que para todas las prestaciones del MIDES, incluido el sistema de cuidados,
digamos, la contraprestación, es decir, la asistencia, el control de la salud, etcétera, etcétera, por ahora no se va a tener en cuenta para dar de baja esos apoyos. No debería ocurrir. De todas maneras, hay preocupación en términos del rumbo que va a tomar el sistema de cuidados y de las restricciones presupuestales. Es muy pronto para hacer un análisis al respecto, ¿verdad? Pero hay que estar atentos, en todo caso, o atentas a lo que vaya ocurriendo allí. Vi por ahí otra pregunta también de alguien que decía, y es una dimensión que en el apuro olvidé mencionar, que además de todo lo que ya dije de que está ocurriendo en esta pandemia con el sistema de cuidados, se nos agregó otro trabajo más a las mujeres, bueno, por lo menos a las que tienen hijos chicos o en edad escolar, no es mi caso, los míos ya están grandes, un poco grandes de más quizás, que es ser maestras, ¿verdad? Es decir, el seguimiento de las tareas escolares, fantástica, la teleeducación, maravillosa, pero ¿qué pasa? ¿Quién se hace cargo en los hogares de ese seguimiento? Porque, bueno, sabemos que no es que el niño o la niña se sientan frente a la tablet o la computadora o lo que sea y siguen naturalmente. Esa tarea que cumplían las maestras en las escuelas se traslada a los hogares y nadie se hace la pregunta, ¿quién en los hogares está disponible para poder realizar esas tareas? No nos hacemos esa pregunta, ¿por qué? Por lo mismo que dije, porque el tiempo de las mujeres se considera siempre una especie de chicle o de acordeón, ¿verdad? Que podemos ir adaptando a las situaciones de crisis. Eso es falso, sabemos que eso no es así y que para hacer eso, en todo caso, las mujeres pagan costos increíbles en términos de reducción de otras actividades o en términos de salud, como decían ustedes en la pregunta. Y eso, obviamente, que se agregó ahora en la situación de pandemia, por lo menos previo al retorno a las aulas que está comenzando en estas semanas, ¿verdad? Luego hay otra pregunta que dice, ¿cómo generar mayor conciencia en la ciudadanía sobre una cultura de los cuidados en países latinoamericanos cuando nuestras políticas públicas parecieran que son construidas de hombres para hombres? ¿Cómo transversalizar la paridad de género en todas las políticas públicas? Y bueno, eso tiene que ver, es una excelente pregunta, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que mencionaba por allí cuando dije, bueno, internacionalmente hay se reconocen tres políticas de cuidado. Para mí esas tres no tienen sentido si no se agregan las dos siguientes, y sobre todo la que tiene que ver con políticas de modificación o políticas que trabajen sobre la modificación cultural. ¿Modificación cultural de qué? Justamente de roles, estereotipos, patrones, etcétera, de género que determinan bueno, que las mujeres seamos asignadas prioritariamente a todo ese trabajo, ¿verdad? Y los varones a la esfera pública. Si uno no trabaja sobre la modificación cultural de estos elementos, las otras políticas podrán contribuir, pero no vamos a llegar realmente a construir otros contratos, otras relaciones de género más equitativas, más igualitarias, o en lugar de más, saquemos el más, equitativas e igualitarias, que pasan por esa transformación cultural. La transformación cultural es lenta, es compleja, pero hay que trabajarla, porque si siempre la postergamos, entonces no vamos a avanzar. Pasa por ahí, ¿verdad? A todos los niveles, procurar distintas políticas que de manera activa trabajen en esa modificación de los roles y los estereotipos, en mi opinión, ¿verdad? Bien. Les voy a pasar, perdón, esperen que tengo que ir acá. Acá está, porque vi que algunos estaban preguntando, academia.edu, ahí lo puse en el chat. Ese academia.edu, si ustedes escriben ahí mi nombre y mi apellido, Karina Batiani, por las dudas, acá, esperen, que acá lo tengo. Disculpen, pero lo estoy haciendo en este momento. Ahí va completo. Ahí quedó el link. Si ustedes cliquean ahí, entran a mi perfil en Academia. Pueden faltar algunas cositas porque, bueno, también hay que tener tiempo para actualizar los portales, pero el grueso de lo que hemos escrito y trabajado
sobre estos temas está ahí a texto completo, ¿tá? Entonces cliquean ahí y encuentran la bibliografía. Además de que hay mucho disponible sobre esto, digamos en general, si uno busca el otro portal en el de Scholar Google, ese lo conocen, ¿verdad? El Google académico, también yo ahí tengo una página y están, bueno, los mismos artículos y a veces otros, porque Google los carga automáticamente, pero si ponen en Scholar Google género cuidados, también les sale un montón de bibliografía de otras personas que han escrito y trabajado sobre esto. Hay muchísimo, por suerte, hoy en día para profundizar. Luego hay otra pregunta, Karina, que dice, me gustaría saber su opinión sobre el impacto psicológico y emocional sobre las mujeres que tienen el cuidado de personas que anteriormente fueron sus agresores. Y después Bueno, aclara, es decir, cuidar al padre, al esposo, a los hijos que en pasado fueron agresores de ellas mismas. ¿Estudios sobre ese impacto? bueno, ahí está todo el tema de la violencia de género, ¿verdad? O la violencia basada en género, que es otra de las dimensiones críticas de esta pandemia, que es otra de las dimensiones que no se pensó en ninguno de los países. Digamos, empezaron a tomar medidas a posteriori, pero al principio no se pensó decir qué lindo confinamiento. Ojo, pensamos que en algunos casos, para muchas mujeres, el lugar más inseguro no es la calle, sino que es su casa, porque es donde sufren mayor violencia, y las estamos confinando probablemente junto a sus agresores, generalmente sus parejas, pero también, como se menciona ahí, pueden ser, digamos, hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Padres, hijos, etcétera. Agresores, ¿pensamos eso? No, no se pensó. La política es quédate en tu casa, y si te tocó junto a tu agresor, qué pena, ¿verdad? Entonces, está todo este tema de la violencia, que es una dimensión que necesita, obviamente, articularse con la de cuidados y que en términos de políticas concretas hay muy poquito, hay algunas cuestiones que el sistema de cuidados ha abordado en situaciones más puntuales, pero no como política general, y hay que, sin duda, hay que incorporarlo. Por eso yo siempre digo, el cuidado, como dije al inicio, es un concepto en construcción, por más que sea una problemática social viejísima, es un concepto, cuando digo concepto me refiero desde el punto de vista de la teoría social, ¿verdad? Un concepto en construcción, pero lo más importante no es que el concepto está en construcción, las políticas de cuidado están en construcción. En nuestro país y en nuestra región están en plena construcción, o sea, lejos estamos de tener políticas de cuidado bueno, integrales, abarcativas, universales, que contemplen todas estas dimensiones que ustedes están planteando y otras que son muy importantes. Primeros pasos. De todas maneras, Uruguay está varios pasos más adelante que otros países de la región, ¿sí? De América Latina, pero estamos aún en pañales, en los primeros pasos en torno a estas políticas de cuidado. Alguien dice ahí, curioso, que los temas de cuidado sean de interés más de mujeres que de varones. Sí, curioso, pero no novedoso, porque siempre pasa así, ¿verdad? Y bueno, en la medida que es un tema que impacta mucho más en la realidad de las mujeres, bueno, suele ser una preocupación también que empieza, no quiere decir que sean solo mujeres, pero que empieza por lo menos siendo planteada desde las mujeres. Y en todos los países que han desarrollado, y cuando digo todos los países ya me refiero afuera de América Latina, la experiencia sobre todo europea, que es la que más ha trabajado en torno a estos temas, y lo que ocurrió en Uruguay con la implementación del sistema de cuidados va muy de la mano de la agenda del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. ¿Por qué? Porque como vimos, somos las mujeres las que tenemos esta cuestión sobre nuestras espaldas y las que sufrimos las consecuencias. Entonces también es lógico que seamos la primera en plantearlas, como varios años para atrás, obviamente muchos. ¿Quiénes fueron los primeros en plantear las reivindicaciones de los trabajadores? El movimiento sindical o el movimiento obrero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente es así, quienes se sienten en situación de desventaja u opresión son los primeros en plantear estos temas, ¿no?
Hay una pregunta después que dice, esa construcción de políticas de cuidado, ¿no serían más ajustadas si fuera desde la organización de los ámbitos comunitarios hacia arriba, digamos? Bueno, sí, puede ser, hay que ver, depende. No hay una respuesta clara allí porque depende de la situación que estemos analizando, ¿verdad? Yo creo, a mí por lo menos, me gusta analizarlo, como dije, en clave de bienestar. Y para analizarlo en clave de bienestar es necesario analizarlo siempre en la interacción o en las relaciones que se dan entre los cuatro agentes proveedores del bienestar: Estado, familia, mercado y comunidad, sin desmerecer a ninguno de ellos, ¿sí? Y sin olvidarnos, más allá de que se pueda colocar o no el énfasis en lo comunitario, que el papel del Estado no es igual al de los otros. Por lo que dije antes, cuando nosotros reconocemos algo como un derecho, el Estado tiene un rol protagónico. El Estado es quien tiene que garantizar el cumplimiento de esos derechos. Eso es así eh, entonces, no podemos colocarlos, digamos, como con la misma responsabilidad a la comunidad que al Estado. Es cierto, digo, quiero decir, esa observación que se hace, quizás hay algunas experiencias, sobre todo en comunidades indígenas, o mejor dicho, en territorios con un fuerte nivel de organizaciones comunitarias, como pueden ser territorios fuera de Uruguay, estoy hablando en América Latina, ¿verdad?, de población indígena, donde hay experiencias de organización comunitaria que después, digamos, tienen relaciones con las políticas públicas a nivel estatal. Pero bueno, sí es importante tenerlo en cuenta, pero no debemos confundir, digamos, el papel que cada uno de estos agentes proveedores de bienestar tiene que cumplir, y es un papel diferencial, ¿sí? Bueno, esa es toda otra discusión, podemos, no ahora digo, pero es otro tema que se puede abordar, digamos, la discusión de cómo se organiza el bienestar social y por lo tanto esa red de protección social, cómo se teje, esa sería la palabra correcta. Yo generalmente trabajo estos temas de cuidado y de género vinculados al bienestar social, pero bueno, no era el tema de hoy. Bien. Bueno, después mucha gente agradeciendo, Karina, por la excelente exposición. Y por el momento, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, comentario. Por lo pronto, entonces, por las dudas, si aparece alguna otra pregunta, con gusto la contesta. Si no, decirles que efectivamente de esto hay mucho escrito, si a alguien le interesa profundizar. Yo hice una cosa muy rápida en el tiempo que teníamos. Hay mucha investigación, mucho trabajo en Uruguay, además, con cosas más puntuales vinculadas a particular al cuidado infantil, que era un poco el eje de los seminarios de ustedes, sobre nosotras mismas hemos estudiado qué significa el buen cuidado bueno, tanto para personas mayores como para cuidado infantil, desde un análisis cualitativo, las representaciones sociales del cuidado de la población uruguaya, el análisis de determinadas políticas, los cambios y las permanencias a lo largo de 3 generaciones de mujeres y varones en el cuidado infantil, ¿sí? Cómo se ha modificado la maternidad, la paternidad en 3 generaciones. Todo eso, digamos, estoy nombrando algunas de las investigaciones que hemos hecho, siempre con el apoyo de la CSIC, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, está disponible, tienen allí en ese portal que les pasé una selección de bibliografía, y bueno, en mi correo está en Google sin problema, y en la página de la facultad. Quedo a total disposición para consultas, ampliación o lo que sea, tanto por parte mía como del resto de las integrantes de mi equipo. Bien. Hay otra pregunta, Karina, que dice,
si hay investigaciones con respecto al autocuidado. Sí, hay algunas investigaciones, aunque no es, digamos, no es de las dimensiones que más se ha trabajado. En el equipo nuestro no lo hemos abordado porque, bueno, trabajamos con esa otra conceptualización del cuidado que tiene un propósito más de linkear la cuestión del cuidado con las políticas públicas y a su vez tener elementos de insumos para las políticas públicas, pero hay equipos, sobre todo de la Facultad de Psicología, y también, si no recuerdo mal, hay un equipo en medicina que está trabajando más sobre la temática del autocuidado. Allí en medicina, perdón, en psicología, María José Bañato ha trabajado estos temas y seguramente alguna otra persona que ahora me estoy olvidando porque, como dije, no recuerdo muchos nombres ni nombres de equipos, personas, todo se me mezclan un poco. Bueno, Bueno, ya que estamos cerca de las 10:15, bárbaro. capaz que damos cierre a la jornada. Si Karina, ¿querés agregar algo más? No, decirles que bueno, que estos temas para mí son apasionantes, que me fascina hablar de ellos, investigar, trabajar en torno a estos temas y que cuando quieran estoy a las órdenes. Y bueno, es que hay mucho por hacer todavía, pero también reconocer todos los avances, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la política pública que se han llevado adelante en Uruguay. Los desafíos son muchísimos, pero reconozcamos también los avances en el conocimiento y en la política pública. Y bienvenidos, bienvenidas quienes quieran desde sus lugares empezar a sumarse también a la preocupación y la investigación sobre estos temas. Y Bien. bueno, y agradecerte, Luciana, este espacio, ¿verdad? No, gracias a vos por todo el aporte. Muchas gracias. Bueno, quedamos en contacto, allí les quedó la bibliografía y estamos en contacto, que tengan en el marco de este día feo, por lo menos aquí en Montevideo, que supongo que están todos por aquí, cerca, espantoso día, pero que tengan una buena jornada en lo que resta del día. Bueno, Gracias nuevamente. gracias.